Buenas noches, amigos, una nueva edición de Disenso Electoral. En esta noche nos acompaña Javier Pacheco con el número 20. Él va por Solidaridad Nacional y lo entrevistaremos para saber qué propuestas tiene para este Congreso de la República. Hola, Javier. ¿Cómo estás, Alberto? Encantado de estar en tu programa. Coméntanos, permíteme antes de continuar con las preguntas vinculadas al Congreso. Sé que a ti te conocen como Soncosúa. Soncosúa, sí. ¿Por qué te conocen como Soncosúa? Cuéntame. Bueno, es el nombre que pongo en el Twitter porque como yo nací en el Cusco, Soncosúa en quechua significa ladrón de corazones, ¿no? Entonces a la primera que me he robado es a mi esposa Gaby. O sea que de llegar al Congreso vas a ser un peligro. Un peligro, ¿no? Voy a robar los corazones, creo, de todos los votantes para que podamos hacer muy buena labor dentro del Congreso. Tienes un corazón coscoruna. Coscoruna, así es. Dime una cosa, y la comunidad cusqueña acá, me imagino que ya te has comunicado con ellos para apoyar tu candidatura. Por supuesto, sí. Tengo familia cusqueña, tengo amigos cusqueños, entonces, bueno, pienso que los cusqueños, por ser de allá, deben votar por su compatriota. De todas maneras, ¿no? Porque la comunidad cusqueña acá en Lima pues es impresionantemente grande. Las celebraciones que hacen son permanentes. Por todo lado donde vas encuentras cusqueños buenos. Y sobre todo son tradicionalistas, ¿no? Claro. Ellos son conservadores. Entonces yo creo que yo represento a toda esa comunidad porque provengo de allá y sé de el valor que tienen las tradiciones para ellos. Importante. ¿Quién es Javier Pacheco? Cuéntanos. Bueno, soy ingeniero de profesión, tengo 62 años, estoy casado hace más de 36 años con Gaby, tengo 4 hijos. Wow. Sí. Básicamente toda mi labor profesional ha estado dedicada en el sector privado y soy nuevo en política, ¿no? Soy un rostro nuevo, pero tengo mucha experiencia en cuestiones de familia y de educación. Nosotros, debido a nuestra actividad extra profesional, hemos dedicado mucho de nuestros años a formar padres de familia y también a formar el fortalecimiento de la familia. Cuéntanos, Javier, yo sé que tú has estado trabajando con familias. ¿Tienes algún caso así que nos comentes que demuestre cómo de alguna manera encuentras resultados en ayudar a las familias, en unirlas, orientarlas? Por supuesto, mira, Alberto, uno de nuestros trabajos era justamente la labor de enseñar a los padres a que todos esos problemas comunes que ocurren dentro de los primeros años de matrimonio son inherentes a todos los matrimonios. Es decir, los niños lloran, los niños en la noche se pasan a tu cama, los niños no quieren comer, los niños juegan en el colegio. Cualquier niño con buena salud se extralimita corriendo de acá para allá. Entonces a veces los padres creen que esas cuestiones son cuestiones pues de no, mi hijo está enfermo, mira, tiene cierta patología, eso. Entonces a nosotros nos ha tocado varias veces a estos padres decir, esto es natural, simplemente hay que educarlos, hay que no consentirlos demasiado, hay que hacer ciertas labores en casa, y eso es lo que nosotros hacíamos con Gaby dentro de las familias. Nosotros hemos sido monitores, hemos sido también moderadores de casos, entonces nos ha tocado ver muchos de estos casos similares. No éramos terapeutas en el sentido literal de la palabra, pero ayudábamos mucho a estos padres de familia y nos ha tocado después recibir el agradecimiento después de varios años, porque después nos decía, mira, gracias a ti ya estaba a punto de separarme de mi esposa, pero gracias a los consejos que nos han dado, y eso nos daba mucha satisfacción. Claro, entonces, cosas muy sencillas que a la larga nos daban una gratificación inmensa. Y varios casos. Además, me imagino que en el caso de ustedes dos, Gaby, tú, ha permitido que de alguna manera se ponga en manifiesto la vida cristiana. Por supuesto, o sea, a través de la educación justamente nosotros inculcamos. La labor principal era el apostolado. Claro. Es decir, si tú inculcas valores cristianos dentro de las familias, fortaleces a la familia, porque parece mentira que las personas han olvidado la jerarquía que tienen que tener en la educación. Entonces a veces se prioriza la compra de algunas cosas para que los hijos, bueno, no, mi hijo no ha tenido. Entonces le damos esa jerarquía, primero los valores.
¿no? Una de las primeras virtudes que se debe enseñar en un hogar es el orden, ¿no? El orden para todo, para el pensamiento, para la compra de cosas materiales, hasta para la comida, orden para comer, para dormir, para estudiar. Entonces, esas cosas tan simples aparentemente, pero si tú las enseñas como un hábito, esos hábitos se transforman en virtudes. Y esas virtudes que son naturales, después es mucho más fácil enseñarles las virtudes sobrenaturales. Hablarles de la fe, hablarles de la familia, de la vida. Entonces a un niño se le va llevando hacia un terreno solidario en forma natural. Entonces esa persona, cuando sea mayor y cuando vaya entrando a la adolescencia, lógicamente va a tener amigos que los van a querer llevar por otro camino. Pero siempre va a ser reflejado en la conducta de sus padres, como ejemplo. Entonces primero se les enseña a los padres, y esos padres les enseñaban a los hijos a educarlos bien. Entonces era un referente, y como tú bien dices, ¿no? Era un pretexto para llevar el apostolado, la fe, que es muy importante porque la fe es lo que más une, esa visión trascendental que tiene la familia, es lo que a la larga va a permitir que se mantengan comprometidos y unidos para toda la vida. Un niño formado en lo que tú me mencionas no le va a levantar la mano a una mujer. Jamás. Un niño formado en ese cariño familiar nunca va a entrar en una agresión desmedida, en el feminicidio y estas cosas que vivimos a diario. Así es, por supuesto, porque lógicamente va a haber el ejemplo. Es como que en tu casa tienen hermanos, tienen hermanas, tienen padres, tienen madres, tienes abuelos. Entonces esa gente tienen vecinos. Entonces a esa gente se les enseña, a estas personas se les enseña a respetar en primer lugar, a respetar y a tratarse con cariño dentro del hogar. Entonces esa persona que sale de este hogar bien formado, jamás, como tú dices, le va a levantar la mano a una persona, no va a llegar a esa violencia, tendrá sus colerones por ahí, sus... Bueno, es normal, somos seres humanos. Pero llegar a esos extremos se va a controlar muy bien, porque tiene ese hábito, esa formación de estas virtudes que les han enseñado desde muy pequeños. Claro, una persona criada en un entorno disfuncional no tiene lo que tú dices. No. Por lo tanto, una persona criada en un entorno disfuncional, sin padres, sin madres, sin referentes, va a alcanzar rápidamente valores de violencia que va a desencadenar en estos temas que vemos. Claro, sobre todo cuando no tienen una orientación, claro, no hay quien lo forme. Claro. Indudablemente hay también familias que es monoparentales, ¿no? Hay un papá, una mamá que por accidente... Que es la realidad, que es la verdad. Es la realidad. O sea, no podemos taparnos tampoco la realidad, tapar el sol con un dedo. Por supuesto, pero el papá, la mamá, el abuelo o el hermano mayor, entonces estas personas pueden formar de la misma manera a estos jóvenes o a estos niños. Entonces no es un pretexto para decir, es que ahora hay familias disfuncionales. No, se les enseña lo mismo y estas personas con estas, se puede decir, falencias de papá o de mamá en un sentido literal, van a ser criadas muy bien, como una familia normal. Por supuesto, Javier, ayúdame a hacer una consultoría rápida a Flor Pablo, la ministra de Educación, que contrata consultorías de $300,000, y creo que lo que tú nos estás diciendo es una consultoría gratuita, ¿no? ¿Cómo plasmarías lo que tú estás señalando en un proyecto de ley, por ejemplo? Por ejemplo, yo le daría un enfoque familiar. Claro. De lo que es ahora el enfoque de género, que es transversal, que quieren darnos una visión simplemente unilateral de la sexualidad, o sea, llevarlo todo hacia la sexualidad y a través de eso enseñarnos que eso va a solucionar los problemas. Yo le diría a la ministra Flor Pablo enfoque familia, señores, estas cosas enseñarlas en el hogar, desde niños, enseñarlas después en el colegio, que el colegio refrende lo que se enseña en la educación en casa, porque lo que quiere un padre es, yo en mi casa le enseño estos valores, y en el colegio quiero que también le enseñen los valores que le enseñen a mis hijos, no al revés. O sea, el Estado es el que impone cierta ideología y nosotros tenemos que acondicionar esa ideología. Entonces, es decir, el Estado se va a meter en nuestro hogar, en nuestra intimidad, para decir cómo tenemos que enseñar ciertos valores y ciertas cosas a nuestros hijos. Entonces, ministra, ese camino yo creo que va por mal camino, porque la experiencia lo ha demostrado. En los países donde se ha aplicado el enfoque de género hace más de 10 años, y no estamos hablando de países pues africanos o asiáticos donde la educación todavía no está a un nivel de los países del primer mundo, estos enfoques que se han aplicado en Suecia, por ejemplo, hay más violencia, hay más violaciones, hay mayor discriminación incluso con la mujer. Entonces ese no es el camino. Ese no es el camino. España, por ejemplo, ¿no? O sea, tú estás viendo en España lo que están haciendo, hay desórdenes, ese feminismo radical que sale en las calles a protestar con violencia, a quemar iglesias.
Eso... Los índices de violencia contra la mujer no han bajado, por el contrario se han incrementado, a pesar de que todo este tema de educación sexual integral ya está en España hace casi 20 años. Exactamente. Y es más, mayor represión y mayores condiciones a favor de estos enfoques transversales lo que hacen es generar más violencia y mayor discriminación hacia la mujer. Claro, porque lo que hace es exacerbar el odio de un sexo contra otro, de ver al otro como un enemigo permanentemente. O sea, no es mi hermano el que está al costado, sino es el violador o el Estado opresor, ¿no? Entonces, eso es lo que inculcan permanentemente. Mira, yo hace poco estuve en una... convocaron a muchos católicos para el día 7 de diciembre porque había una marcha de estas feministas radicales. Entonces estuvimos alrededor de la iglesia porque habían pasado la voz que iban a pintarrajear, iban incluso a cometer desórdenes dentro de la iglesia. Y entonces eso se vio. Si no hubiera sido por la policía que ayudó a que estas feministas no entraran directamente hacia el frontis de la iglesia, o sea, esto hubiera llegado a mayores consecuencias. Entonces, estamos viendo que estas ideologías no solamente es de pensamiento, sino también están actuando en una forma de tergiversar y están tratando de cambiar todas estas tradiciones que nosotros vivimos en paz, en armonía, y lo están haciendo en una forma violenta. Entonces yo digo, esto va realmente, esta violencia, porque estos señores, descubriéndose los pechos y tapándose las caras, van a cambiar y van a dar armonía, van a dar tranquilidad, van a dar paz realmente. ¿Qué se está transmitiendo? Entonces yo digo, ese no es el camino. La gente no creo que con eso va a aprender a tener mayor paz y mayor armonía para convivencia entre ellos. Creo que ya ahorita en este momento ya debe girar un recibo de honorarios al Minedu, ¿no? Por la consultoría gratis, ¿no? Porque lo que ellos piensan dentro de su imaginario completamente equivocado, que creo que coincidimos, es que una ley, o sea, mañana sale la ley y se acabó la pobreza, mañana sale otra ley o otro currículo y ya no va a haber más violencia entre hombres y mujeres. O sea, estos señores creen que porque mañana se promulga una norma el Perú va a vivir en paz, pero bueno, esa es la irrealidad que ellos viven y bueno, tú vives otra realidad distinta que la del verdadero Perú. Bueno, creo que ayudamos a que el Perú se desarrolle de acuerdo a nuestros principios y valores. Recuerda que la tradición peruana es una tradición que viene del cristianismo. El cristianismo y toda la cultura occidental proviene de tres pilares fundamentales. La filosofía, que es la herencia griega, lo que nos han enseñado. Correcto, Aristóteles. Aristóteles, Platón, todo ese que mediante los diálogos, mediante el uso de la razón, llegan al conocimiento de las verdades profundas del ser humano. Eso lo toma Roma, y Roma expande la civilización y funda el derecho. Claro, el mundo jurídico. El mundo jurídico. Tú eres abogado, entonces estaba yo leyendo sobre estos temas, pero sobre todo el derecho consuetudinario, ¿no? Que es la costumbre. El derecho de los usos y las costumbres. Claro. Entonces, en Roma... Perdón, disculpa que te interrumpa. Otro recibo honorario para el ministro de Justicia, que aprenda. Que en vez de leyes, es que los romanos hubiera sido imposible que en Roma, por ejemplo, en esta fecha, se hubiera dictado, por ejemplo, una norma a favor del aborto. Porque eso no era la uso y la costumbre de las personas, ¿no? O sea, que un grupo pequeño de personas pensara en forma diferente al común y a la norma de la ciudadanía, no era para emitir un derecho. Entonces, eso es lo que nosotros hemos heredado. Y posteriormente hemos heredado de la Iglesia. Esos son los tres pilares fundamentales. Todo el tema de la dignidad de la persona. Claro. Y no solamente la dignidad de la persona, que es muy grande eso, decir que la vida y la persona es por sí misma, vale. No es por lo que tú haces, por lo que tienes o por lo que sabes. Claro, totalmente. Entonces, de acuerdo. Esto, y no solamente heredamos eso de la Iglesia, en las universidades, ¿no? El derecho internacional con Francisco de Victoria. Entonces, todas esas herencias, esas tradiciones las hemos heredado toda la cultura occidental. Entonces, todo lo que está pasando, pienso yo de que eso es lo que quieren tirarse abajo,
quieren erradicar toda esa tradición que viene de muchos años, que nos ha costado mucho para la formación de leyes, para la formación de cultura, y quieren hacer un caos como para decir, bueno señores, todo lo que han aprendido no sirve de nada, ¿no? O sea, siglos y siglos que han venido con valores, con principios cristianos, eso no sirve, lo que sirve es ahora lo que tú percibes, lo que tú sientes, entonces de acuerdo a eso vamos a vivir ahora, ¿no? Vamos a emitir un... Javier, una pregunta, pareciera ideal lo que tú me dices, pareciera algo que de repente la gente no lo va a valorar, pero ¿cómo tú podrías de alguna manera decirle a las personas que nos escuchan, a la gente de a pie, a esa clase media o a esa clase aspiracional, que sí se puede vivir así y que en el Congreso podemos hacer esos cambios? Claro, mira, el Perú, tú estás viendo, es tradicional. Sí, claro. El 95 o 98% de peruanos es cristiano, católico. Entonces vivimos ese mundo de tradiciones, ese mundo de principios que nos han hecho lo que somos ahora. Vivimos una economía liberal que ha hecho de que el ambulante, el informal, pueda trabajar y pueda desarrollarse y hasta poderse comprarse su carro, su casa, tener propiedad. Ahorrar. Entonces, eso, señores, eso es lo que nos ha dado la Constitución del 93. Tener ese derecho a la propiedad, tener ese derecho a las iniciativas. Y eso quieren cambiarlo. Quieren cambiar también la educación de nuestros hijos, quieren pervertir a nuestros hijos mediante este enfoque de género. Entonces nosotros dentro del Congreso te obligan a hacer un cruzado. Me obligan a hacer un cruzado. Un cruzado, pero no un cruzado de la Edad Media, sino un cruzado del siglo XXI. Exactamente. Que es algo actual. Exacto. Entonces nosotros dentro del Congreso vamos a defender eso justamente. Vamos a defender la iniciativa privada, vamos a defender la economía liberal que nos ha llevado a la situación donde estamos. Entonces, los principios y los valores y las tradiciones que nosotros tenemos, el derecho de educar a nuestros hijos, el derecho de intervenir en las políticas públicas, a escoger el colegio que a nosotros nos represente. No es posible que ahora se diga con el enfoque transversal todo el mundo va a ser enseñado de acuerdo a esta ideología. Y eso lo vamos a defender. Javier, eso me hace recordar tu participación en Padres en Acción. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, Alberto, fue una experiencia sinceramente que hemos tenido muy grata para nosotros porque nos ha permitido conocer muchas personas que nos han apoyado. Esta defensa que hicimos de los padres de familia fue a raíz de que empezó el ataque contra estos principios y valores y empezamos a ver, porque no sabíamos, ¿no? O sea, vienen con los eufemismos de que, claro, este enfoque eso es para determinar qué es la igualdad entre el hombre y la mujer. Que nadie lo niega. Que nadie lo niega, por supuesto que nadie lo niega. Pero en el fondo, cuando se plasmaba en los libros, veíamos, oye, una niña media rara, un niño medio raro. Entonces decíamos, esto no está de acuerdo a lo que están promoviendo. Nos pusimos a investigar y presentamos una demanda de Acción Popular en la cual se nos aceptó la demanda y durante 2 años y medio estuvimos en litigio con el Ministerio de Educación. Y de ahí desfilaron hasta 3 ministros, renunciaron 3 ministros a raíz de todas estas cuestiones que fueron develándose en los juicios. La verdad se fue abriendo paso poco a poco. Así es. Y que la gente al principio, cuando tú le preguntabas a los padres de familia, esto está ocurriendo, revisen los libros, y el último destape que ha salido es estos links estos links que son ya aberrantes, ¿no? O sea, son lo que le llaman los tú has estado liderando Padres en Acción. Así es. Padres en Acción se forma, tenemos muchas personas muy comprometidas y ya en una asociación fui elegido presidente de Padres en Acción y estamos liderando junto con otras personas también. Hay todavía un camino largo por recorrer. Nos hemos fortalecido, ahora ya somos una asociación de Padres en Acción, tenemos una cuenta propia, tenemos una página web que ya va a salir muy pronto. Los estatutos y todo. Los estatutos, todo eso que está muy bien planificado. Entonces, el próximo año vamos a iniciar incluso con videos formativos para que los padres se puedan enterar de las últimas novedades. ¿Eso no va a colisionar en lo absoluto con tu trabajo en el Congreso? Para nada. Al contrario. Lo va a fortalecer. Es más, el Congreso en muchas oportunidades nos ha pedido que nosotros les ayudemos con estos temas porque nosotros somos referentes en estas cuestiones de educación.
Entonces nos ha dado mucho gusto y a raíz de eso, bueno, las personas que hemos estado en Padres en Acción nos hemos capacitado. Por ejemplo, con mi esposa hemos seguido una maestría y también con el director de comunicaciones y su esposa hemos seguido una maestría en filosofía en la Universidad de Piura. Javier, yo le preguntaba a otras personas que se confunden, se trata de dar a entender que Padres en Acción en tu caso de ser católico militante es símbolo o significa ser un fundamentalista, un fanático. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, para empezar, ser fundamentalista es una persona que no tiende al razonamiento. Entonces nosotros dentro de los principios de Padres en Acción, en los estatutos figura que no tenemos una afiliación política y no tenemos una afiliación religiosa. El hecho de que uno sea católico, tenga fe, o que sea evangélico, o que sea budista, esto no implica que tú puedas luchar por tus principios. En el caso nuestro, los principios que ya te lo acabo de decir, los principios que nos mueven son principios cristianos, porque heredamos de una cultura cristiana, y que son básicos y que están presentes en casi toda la cultura occidental. Entonces no estamos diciendo nada nuevo. Y eso no es ser fundamentalista. Nosotros respetamos el derecho de las otras personas a pensar libremente como ellos. Intolerantes. Jamás. Más bien, la intolerancia viene del otro lado, con la violencia. ¿En qué momento nosotros hemos sido violentos, por ejemplo? Es más o menos como que ustedes mañana vayan a marchar frente a las puertas de Pronsex y quieran orinar delante de... Exactamente, o pintarrajear o quemar. Que eso nunca ha existido ni va a existir, esas cosas, ¿no? Y aparte, nosotros hemos hecho uso de un derecho que nos corresponde como personas para hacer la demanda de acción popular. Entonces, yo creo que cualquier ciudadano que vea violentados sus derechos puede hacer la misma circunstancia que hemos tenido nosotros, y por eso no nos pueden decir fundamentalistas. De llegar al Congreso, me imagino que vas a estar en la Comisión de Constitución. Perdón, de Educación. De Educación. Efectivamente, ese es mi expertise. Como te digo, hemos trabajado 20 años. Es más, con Gaby recordamos con mucho cariño en una anécdota que te cuento. Nos invitaron al Congreso Mundial de Familia en México, fuimos con mi esposa y mi hija menor. Y por la delegación peruana nos dijeron que preparemos un baile o una actuación. Entonces nos entrenamos acá para presentar el carnaval arequipeño. Y bailamos durante... Un cusqueño bailando carnaval arequipeño. Y Gaby es limeña bailando el carnaval arequipeño. Entonces bailamos frente a 2.000 personas que habían venido de todo el mundo. Y mira, la ovación fue inmensa. Nosotros nos quedamos sorprendidos porque, claro, hasta trajes típicos llevábamos, con música entrenamos muy bien por un profesional. Entonces nos dio mucho gusto ver ese afán de la familia a fortalecerla, ¿no? Y no era solamente en el caso del Perú, era ver en todo el mundo gente que venía del África, gente que venía de los asiáticos, habían unos de Tailandia que después cuando salimos quisieron tomarnos unas fotos y se armó, pues había como 60 personas tomando fotos con los total, que fue muy bonito. Entonces yo digo, todas esas personas nos hacen creer de que esto no es una situación solamente del Perú, que uno está aislado. No, en todo el mundo hay organizaciones que luchan por la defensa de la familia. Entonces, tú televidente que nos estás viendo, en esta lucha no estamos solos. Y pienso que es la mayoría de las personas las que están a favor de lo que nosotros creemos en nuestros principios, en nuestras tradiciones. Javier, ¿es duro tener el 20? No, al contrario, yo creo que es un número que se recuerda fácilmente, ¿no? Incluso mi lema es ponle 20 a la educación, porque realmente... Como en el colegio. Como en el colegio, efectivamente, ¿no? Es un número que indica que tienes una meta por cumplir, 20 significa es una excelencia, así es que es un buen número. Dime una cosa, ¿qué propuestas tienes para el Congreso? Muy corto, las propuestas que tengo es básicamente 3, ¿no? En la misma línea de la defensa de la vida y la familia. El primero es el juicio rápido de los alimentos, la pensión de alimentos, ¿no? Entonces estamos presentando un proyecto de ley para que esto no demore más de 180 días, que prontamente sea resuelto en unas primeras instancias, y con unas pequeñas modificaciones al Código Civil podemos disponer de
prontamente, no más de 180 días. Eso me parece importante porque hoy en día quienes litigamos, tú sabes que yo ejerzo el derecho, sobre todo el ámbito procesal, es un vía crucis. Y bueno, en todo caso para el abogado es más parte de su profesión, pero en general para las mujeres o para los padres que tienen que lamentablemente demandar alimentos es un vía crucis, una tortura, un dolor de cabeza. Así es. Entonces hemos pensado justamente para esas personas que es una gran cantidad. Es una gran cantidad presentar este proyecto de ley, ¿no? Y creo que es muy factible y en corto plazo. Excelente. La segunda propuesta es las cunas salvadoras, ¿no? Las cunas salvadoras que esto lo hemos retomado del Congreso anterior, lo hemos estudiado y lo hemos modificado y lo hemos mejorado. Interesante. Lo estamos presentando para aquellas madres con maternidad vulnerable, con escasos recursos, que no quieran criar a sus hijos y que esto lo pueden entregar en una institución privada o del Estado para que esos niños consigan prontamente un hogar y puedan ser criados en mejor calidad. Claro, porque el tema de la adopción en nuestro país es un vía crucis, ¿no? También. El otro día que conversando con abogados que trabajan en estos temas me decían que las adopciones salen cuando los niños ya tienen bigotes. Así es. Entonces, ¿cómo tú pretendes que un niño se asimile a una nueva familia cuando ya tiene 4 o 5 años y ya por ahí comienza a generar los problemas, ¿no? Claro, y como bien hemos visto, justamente donde se necesita que el niño tenga un hogar es en los primeros años. Claro, por supuesto. Llega ya a 4 o 5 años, toda esa parte afectiva, toda esa parte que es necesaria para el niño, que tenga a su madre al costado o sus padres al costado, que crean un ambiente de seguridad. Y efectivamente, una persona, un niño que es acogido en esas edades, posteriormente sigue un desarrollo normal, como cualquier niño. En cambio, un niño que ya empieza a los 5 o 6 años de adopción, ya tiene problemas. Y se ha visto. Nos has comentado de 2, nos habías dicho de 3 propuestas. La tercera propuesta, sí, es una propuesta muy bonita, que es una pensión solidaria para el familiar que cuida a personas discapacitadas. Mira. Familiar, sí, es un cuidador no profesional, en la cual generalmente es la mamá o es un familiar muy cercano que tiene que estar cuidando a una persona discapacitada y que necesita atención por una serie de razones, que por motivos de accidente, por motivos de nacimiento o por motivos de enfermedad, esta persona queda discapacitada e incapacitada, que no puede valerse por sí mismo, que no sea un cuidador profesional y que el Estado, pues, es un ciudadano, tiene que preocuparse también por las personas. Esto podría servir, por ejemplo, para el caso de esta psicóloga que creo que había pedido la eutanasia. Claro, indudablemente, porque esta psicóloga pide porque, bueno, es una carga que sus padres no pueden cuidar. Exacto, o sea, ella siente que va a ser una carga para su... Entonces toma una decisión tan drástica, pues no, es una decisión que, caramba, dice, por no hacerle carga a mi papá yo prefiero quitarme la vida. Entonces, para estos casos ¿no? O sea, personas que puedan cuidarla y que tengan una pensión que ya se da en otros países, en Alemania, se da en España y se da en Chile, acá en el continente. O sea que digamos que ya existen precedentes. Ya existen precedentes, por supuesto. Entonces lo único que se tendría que hacer es modificar algunos códigos de unas normas del Código Civil, y con eso se puede llegar a un proyecto de ley muy factible. Interesante. Sí. Y además, creo yo que de repente... también sí, en conjunto con eso va el tema de exoneración del IGB a algunas medicinas y algunas, por ejemplo, silla de ruedas, cosas que se necesita, algunas camas con estas para que los levanten, les puedan ayudar para enfermos terminales. Así es. Claro que hoy en día lamentablemente le meten IGB hasta la sopa. Así es. Y la SUNAT te persigue, ¿no? Entonces eso es, y hay cosas que la solidaridad te obliga de alguna manera, justamente por la solidaridad, a que no le cobres el IGB. Estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en el tema de los pacientes terminales, que tú puedas ayudar de alguna manera a que esa desgracia la puedas, por lo menos en el aspecto económico, llevarla bien, ¿no? Por supuesto. Entonces eso es lo que se pretende, ¿no? Con esta pensión solidaria, de que a estas personas se las apoye, porque indudablemente es familia, y la familia tiene que ser fortalecida mediante leyes que protejan y ayuden a estas personas. Y si por A o B, si me permite recomendarte, te dicen algo respecto al presupuesto, lo que habría que
decirles es pedirle a los ministros que los 36.000 soles que van a recibir ahora de bonificación se lo pasen al proyecto, ¿no? Sería interesante. También, o si no a Odebrecht, ¿no? Claro, también le han sacado 28 millones de soles. Entonces yo digo, plata, yo creo que hay. Otra cosa, el MINSA maneja el 2% del PBI. 2% no es poca cosa. No, pues no. Es un montón de dinero. Pareciera que 2% es nada. 4.200 millones de soles. 4.200 millones de soles. Entonces, y encima se debe, le deben a 1.000 millones de soles. Entonces, en cobranzas al MINSA. Entonces estamos hablando de 5.000 millones de soles que ellos puedan disponer para poder hacer efectivo. Factibilizar estas ideas. Esto, así es. Y que se pueden desarrollar perfectamente. Tranquilamente. Claro, indudablemente este proyecto de ley indica registrarse bien a las personas, etcétera. O sea, hay todo un trabajo, pero por supuesto, ¿no? O sea, nada es gratis, nada es fácil, hay que llevarlo adelante. Lo de pensión 65, que me imagino que debe ir por ahí, es un tema difícil, pero en todo caso la idea es buena. Así es. Porque ayuda a la gente a vivir dignamente, ¿no? Tener 100 soles en el bolsillo a gente que no tiene ni siquiera para tomar un café, ¿no? En algo ayuda. Por supuesto. A que se lo roben. Por supuesto. O que se gasten en consultoría. No, y te digo que a veces es el cariño en casa de estos cuidadores de familia es mucho más importante. Y con una pensión que apoyen ese cariño, a ese cuidado que tienen entre familiares, esa solidaridad, es muy diferente a un cuidado profesional. Entonces, por supuesto, si yo estoy en esa situación prefiero tener a mi esposa al costado, a mi hija, que a una enfermera, sin que esto signifique bajo ningún punto de vista denigrar el trabajo de la enfermera. Por supuesto, así es. Entonces por eso recurrimos a esto, y que puede ser una ayuda, y también a veces cambiar toda la mentalidad de muchas personas que necesitan este tipo de apoyo. Bueno, Javier, yo creo que tus propuestas son interesantes. Me agrada mucho que me puedas comentar propuestas concretas. Dios quiera que pueda llegar al Congreso. Ya estamos por terminar nuestra entrevista. Te agradezco mucho esto, y lo último que te pediría es que te dirijas a los coscorunas que hay acá en Lima y en general a la ciudadanía limeña para que nos dé las razones por las cuales tienen que votar por el número 20. Mira, yo le diría a ti que me estás escuchando que por haber tenido el expertise de Padres en Acción en la lucha durante 2 años y medio, haber detenido la ideología de género ante un monstruo como es el Minedu, 2 años y medio hemos detenido un grupo de padres de familia a la edición de estos libros que han venido con esta ideología perversa que han querido corromper a nuestros niños. Entonces, eso está demostrado. Soy gestor. No hablo mucho, pero soy gestor. Y dentro del Congreso yo voy a defender tus intereses y voy a ser la voz que te representa. Padre de familia, si con tu voto yo voy a hacer efectivo todas las propuestas que te estoy poniendo en este programa. Bueno, Javier, te agradezco mucho. Amigos, concluimos esta entrevista y les agradecemos en esta nueva edición de Disenso Electoral. Buenas noches.